el ingeniero, voy a hacer un pequeño recuento de su perfil. Entonces, el ingeniero ha afianzado su experiencia en sistemas de potencia y energías renovables a través de destacadas contribuciones en organizaciones como Schumberg, BP Exploration, la Drummond, Acerías Pal del Río y Ecopetrol. En el año 2023, en el World Institute for Nuclear Security, le otorgó el certificado de profesional en energía nuclear, en gestión de la seguridad física de fuentes radioactivas, y en el año 2024 finalizó el diplomado de energía nuclear de la Universidad de Antioquia. El ingeniero Hermes Orlando es ingeniero electricista de la Universidad de La Salle, es especialista en sistemas de transmisión y distribución de energía eléctrica de la Universidad de los Andes y cuenta con 2 maestrías en Administración de Empresas, MBA de la Universidad Externado de Colombia, y en Logística y Dirección de Operaciones de la ENAE Business School, Universidad de Murcia, España. Se encuentra actualmente terminando la maestría en energías renovables en la Universidad del Rosario y ha publicado varios artículos de divulgación científica y es miembro y fundador de la Red Nuclear Colombiana. Entonces le agradecemos la presencia del ingeniero Hermes Orlando. Listo. Para el día de hoy. Gracias, profesor Vladimir. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bueno, qué chévere que hayan venido a esta charla. En esta charla vamos a hablar de las posibles aplicaciones de tecnologías nucleares. Vamos a enfocarnos en la primera parte como en la tradicional y después vamos a ver cuál es el espectro de todas las tecnologías nucleares y cómo se pueden visualizar para su aplicación aquí en el país. Yo soy miembro fundador de la Red Nuclear Colombiana. La Red Nuclear Colombiana, desde ya los invito a que la sigan, es una red de divulgación científica sobre ciencia y tecnología nuclear. Tiene un grupo de investigación también en la misma temática, ciencia y tecnología nuclear, y el objetivo principal es hacer la divulgación de todas las tecnologías nucleares. Vamos a ver por qué vamos a hablar de las tecnologías nucleares. Aquí tengo 5 temas que vamos a ver inicialmente, que tiene que ver como una introducción, ¿no? Vamos a ver cómo son, para acordarnos, porque ustedes ya deben saber los tipos de radiaciones y eso, vamos a entrar como en contexto y posteriormente vamos a entrar a todos los usos. La siguiente, porfa. El objetivo de la charla, Marie Curie nos ayudó muchísimo con el objetivo y básicamente es ese. Es nada en este mundo debe ser temido, solo entendido. Ahora es el momento de comprender más para que podamos temer menos. La historia de Marie Curie, si no se han visto la película, se la recomiendo, es una historia fascinante. Se le negó mucho tiempo su premio Nobel por ser mujer y la verdad pues fue una de las pioneras en el ámbito de las ciencias nucleares. Listo. ¿Qué tenemos en mente? Siempre nos acordamos del origen bélico de la energía nuclear, ¿cierto? ¿Quiénes se vieron Oppenheimer? Uy, poquitos. Bueno, el origen bélico de esta energía, pues básicamente fue, digamos que un mal uso y lo podíamos comparar, qué sé yo, con el uso de un cuchillo, ¿no? O sea, lo puede usar un chef o lo puede usar alguien en Transmilenio. Entonces, la energía nuclear efectivamente revolucionó y cambió toda la historia de la civilización humana. Segundo, la energía nuclear, que vamos a ver solo la primera parte, no es solo nucleoelectricidad, que es generación de energía eléctrica, sino que tiene más de 2000 aplicaciones diferentes y estoy seguro que todos hemos tenido contacto, ya lo vamos a ver y vamos a hacer como un check de qué hay en Colombia, que ya, oiga, qué chévere, y qué nos hace falta, que ya tenemos. Es como un barrido sobre ese tema. Definitivamente un sector nuclear apalanca muchísimo, digamos, al sistema industrial de un país. Y vemos, por ejemplo, cómo el Producto Interno Bruto de Colombia, 363.000 millones de dólares para el año 2023, y qué sé yo, lo comparamos, por ejemplo, con un país que tiene el 70% de su energía nuclear, como Francia. Y Francia lo multiplica por 10, 3.052.
Entonces, el sector nuclear apalanca muchos servicios, muchas empresas y es todo un ecosistema que vale la pena aplicarlo aquí en Colombia. Si no lo sabían, Colombia ya hace más de medio siglo está trabajando con estas tecnologías nucleares y ya vamos a ver qué aplicaciones. ¿Qué es lo importante? Que ya Colombia siga dando el paso, ¿cierto?, en la adopción de estas tecnologías nucleares a gran escala para que este proceso, pues todos conozcamos la realidad, conozcamos los riesgos reales y no lo que, qué sé yo, lo que aprendimos en Los Simpson. Listo. Vamos a ver entonces este primer elemento que tenemos aquí en Colombia. El siguiente, por favor. ¿Ustedes sabían que aquí en Colombia hay un reactor nuclear, calle 26, carrera 50? Se llama el IAN-R1. Le pusieron así como Instituto de Asuntos Nucleares Reactor 1. Este reactor es un pequeño reactor porque es un reactor de investigación y está trabajando desde el año 65, cuando el presidente Eisenhower de Estados Unidos hizo la donación al país. O sea que desde el año 1965 hay un reactor operando en Colombia, calle 26, carrera 50. ¿Cuáles son sus propósitos? Pues digamos que no es para generar energía, los reactores los podríamos agrupar en dos grandes grupos, uno como este, que es de investigación, ¿cierto? Datación, geocronología, composición de materiales que ya vamos a ver, y otros dos de potencia, que ya son para generación de energía eléctrica, generación de hidrógeno, vapor para compañías, bueno. Entonces vamos a dividirlo en dos, este es de investigación y está funcionando. Siguiente. ¿Pero qué son las radiaciones ionizantes? Las vamos a hacer un recorrido por el espectro. Primero, las radiaciones no ionizantes, que todos las conocemos, las líneas de transmisión, la señal que tenemos en los celulares, ¿cierto? Las ondas de radio, AM, FM, microondas, infrarroja, todas estas radiaciones son no ionizantes y tienen una longitud de onda, digamos, amplia, y a su vez tienen poca energía. Por eso es que el Wi-Fi no nos hace daño, por eso es que los celulares, digamos que no nos afectan tan fuertemente como las otras. Y nos vamos hacia el otro espectro. Las radiaciones ionizantes tienen una longitud de onda mucho más pequeña, como lo vemos aquí. Y ya entramos a los rayos X, los rayos gamma, y vamos a ver que esta energía tiene mayor energía, o sea, tiene menor longitud de onda, pero tiene más energía. Y esta energía es capaz de arrancar los electrones de los átomos o las moléculas cuando interactúa con la materia, con un ser vivo, con un elemento, y puede cambiar, digamos, a nivel atómico la estructura del organismo que está cerca. ¿Para qué hablamos de esto? Efectivamente, estas tres palabras son muy chéveres porque al igual que hemos recibido una radiografía de rayos X y pues digamos que está en este espectro, las barreras son uno de los primeros controles. Las barreras, mire que por ejemplo, si miramos las primeras radiaciones alfa, básicamente con una hoja de papel bond o con la mano, ya es ahí, ese es el blindaje y ahí mueren, digamos, ahí no traspasan los rayos alfa. Ya las radiaciones, perdón, beta, ya tienen otra barrera un poco más fuerte, que puede ser una placa de aluminio, y ya efectivamente con una placa de aluminio yo puedo controlar perfectamente una radiación beta. Hablemos del que más conocemos, de los rayos X. Si ustedes se dan cuenta, la persona se pone un saco de, bueno, una estructura ahí de plomo, una plaquita de plomo, o el área está efectivamente blindada con plomo, y para los rayos X, el plomo, esa es la barrera. Y así sucesivamente. Entonces, las barreras son muy importantes. Segundo, ¿cuál es el otro aspecto importante? El tiempo. ¿Cuánto tiempo de exposición tengo yo con ese elemento? Efectivamente, entre más tiempo, pues puede haber riesgos, y ahí calcular la distancia hasta la fuente, el tiempo que estoy expuesto, y por último, digamos, esa distancia que yo tengo con esa barrera. Yo creo que para que se acuerden, la verdad, es como cuando ustedes tienen un amigo o amiga tóxica. Cuando uno de verdad quiere dejar esa relación o ese amigo, una distancia, se distancia de esa persona, pone barreras, o el tiempo, ¿no? Lejos por allá.
Entonces acuérdense que con estos 3 controles, digamos que es la forma adecuada de poder manejar esas radiaciones ionizantes para que efectivamente no, digamos, generen daño al ser humano. Vamos a ver ahora, digamos, la más conocida en estas 4 diapositivas, y es la fusión nuclear. ¿Qué es la fusión nuclear? La fusión nuclear es una reacción por la cual el núcleo de uranio 235 fusión, ¿no? Entonces, fisión. La fusión también existe, que la tenemos en el astro Sol. Digamos, en el Sol hay un proceso de fusión nuclear. Mucha gente dice, oiga, el Sol es el de los primeros reactores nucleares porque hay fusión. En este caso, la fisión es cuando se separa un neutrón y se divide en 2 o más núcleos pequeños, ¿cierto? Y al dividirse, estos vuelven y golpean otro átomo y vuelve y hace la fisión, vuelve y los separa, y esos a su vez generan otros 3, y por eso se llama una reacción en cadena, que libera mucha energía. No solo, digamos, los elementos, porque también genera bario, genera otros elementos, sino que hay una gran liberación de energía, y esa fisión nuclear es la que se aprovecha en los reactores de potencia. O sea, cómo yo esa estructura del átomo la puedo controlar para poder generar energía. 2 cosas. Uno, la verdad, el uranio no es como está ahí en los Simpson, no es verde ni no es fluorescente. El uranio está aquí al lado, mire. Son unos pellets de tamaño de una falange, ¿cierto? Y efectivamente ese es el uranio. Ese, digamos, para los reactores es el combustible nuclear, y ya más adelante vamos a ver, digamos, la cantidad de energía que se puede almacenar, digamos, en una falange o en un pellet de uranio. ¿Y por qué hablamos de este primer ejercicio? La energía, el 10% de la energía que se genera en el mundo, digamos que está por cuenta de la energía nuclear. Y si vemos en esta gráfica donde dice cuál es la energía más limpia y la más segura, vemos a nuclear aquí, digamos que con su participación del 10% en toda la energía del mundo, digamos que tiene una tasa de 0.03 muertes por cada teravatio hora generado. ¿Esto qué significa? Incluyendo los accidentes que también más nos recordamos, Chernobyl y Fukushima. Entonces, comparado con otras fuentes de energía como carbón, como generar con líquidos, diésel, como generar con gas natural, la energía nuclear es una de las más seguras en su operación. Y por otro lado, vemos las emisiones de gases de efecto invernadero. Vemos que la energía nuclear es la que menos contamina, con 6 toneladas de CO2 por cada gigavatio de hora generado. Genera menos gases que solar, genera menos gases que eólica, la verdad sí, ninguna le gana. Entonces hay que tener en cuenta, como para ir teniendo claro eso, que la energía nuclear, digamos, para generación de energía eléctrica es una de las más seguras y también es una de las más limpias. Ahora, recordando el nombre digamos, del Congreso, hablamos de sostenibilidad, y recuerden que la sostenibilidad siempre debe estar en 3 aristas, ¿no? Una, lo que es el medio ambiente; 2, lo que es el factor económico; y 3, lo que es, digamos, el aporte social a la región o al país, ¿no? Con esos 3 aspectos manejados, ahí sí podemos hablar de sostenibilidad. Y en la siguiente vamos a hablar del segundo, de los costos. ¿Por qué? La energía nuclear, dentro de las energías, aquí que están con bajas emisiones de carbono, es una de las más competitivas. Y vemos algún factor que se llama el costo nivelado de energía. ¿Qué es el costo nivelado de energía? El costo nivelado de energía es coger cuánto me vale un equipo para generación de energía, cuánto me vale operarlo por los años que dure, ya sea un generador diésel, sumo lo que me valió inicialmente más toda la operación y lo divido sobre la energía generada. Ese se llama el costo nivelado de energía, y es como un parámetro para comparar equitativamente todas las fuentes de energía. Vemos en la parte central cómo las tecnologías, digamos, ya estamos hablando de las de bajas en carbono, ¿no? O sea, eólica, solar, onshore. Vemos que la energía nuclear tiene un costo nivelado de energía entre 52 y 85
dólares por megavatio generado. Entonces, sin ser la más barata, sí es una de las más competitivas. También para que nos quitemos eso de la cabeza, que la energía nuclear es solo para países ricos, para Estados Unidos, para... No, no, no. La energía nuclear es competitiva y efectivamente se complementa muy bien con las energías alternativas como eólica y solar. Y por último, digamos la parte social, porque hablamos aquí del uso de tierra. El uso de tierra es muy importante, ¿no? Y han habido unas discusiones alrededor de, venga, voy a montar 100 hectáreas de paneles solares. Y la gente dice, venga, pero es que yo ahí es donde cultivo. Y entra ese conflicto ahí de cultivo o monto los paneles solares, o cultivo o monto las torres de generación eólica. Entonces, la energía nuclear, digamos que también hay otro factor que se llama el uso de tierra, es la que menos área utiliza. O sea, no compite, digamos, con seguridad alimentaria, no compite con el uso de tierra para ganadería, bueno, para otras cosas, ¿sí? Es la que menos tierra usa. Y aquí en la siguiente vamos a ver un comparativo, aquí en este videito, donde se compara un reactor nuclear de 1000 megavatios, qué área ocupa, y para generar esos 1000 megavatios, cuánto se genera con eólica, ¿sí? Porque atrás vimos el factor, pero a mí me parece que aquí de pronto gráficamente lo podemos ver. Digamos que se parametrizaron unas torres para que fuera equivalente y pudieran generar 1000 megavatios, ¿sí? Entonces, el reactor que está ahí, veamos, 1150, una P1000 de Westinghouse, y ese generador, ¿qué área usa y cuánta necesito yo en la parte eólica? Y vamos a ver qué área necesitamos para el uso de tierra. Algunos pensarán en la finca de los abuelitos o algo así, pero por la cantidad de tierra. Bueno, pues toda esa es la cantidad de tierra que se requiere, digamos, si yo quisiera reemplazar ese reactor de 1000 megavatios por generación eólica. Esta simulación la hizo una ingeniera nuclear, pues con una compañía, Shirley Rodríguez, se llama, ingeniera nuclear del Perú. Ha trabajado en el Departamento de Energía de Estados Unidos y ha ayudado a trabajar en los nuevos diseños de los pequeños reactores modulares. Listo, pasemos a la siguiente. El pellet, el meñique que decíamos, ¿a qué equivale? ¿Cierto? Y aquí lo podemos ver, esto también es casualmente es del Departamento de Energía de Estados Unidos. O sea, las fuentes que utilicemos para las consultas deben ser válidas, científicas y técnicas, ¿no? Yo no sé si todavía alguien consulte en Wikipedia o en el Rincón del Vago, bueno, no sé. Pero realmente las fuentes tienen que ser pues de agencias internacionales. En este caso, bueno, el Departamento de Energía. ¿Y qué nos dice el Departamento de Energía? Ese meñique de uranio equivale a 17,000 pies cúbicos de gas natural, equivale a 120 galones de crudo y equivale a 1 tonelada de carbón, ¿sí? Y si vemos, se llama el factor de capacidad o el factor de planta, es qué tanto tiempo o qué tantas horas al año yo puedo tener disponible un reactor nuclear o una turbina eólica o un panel solar, ¿sí? El panel solar vemos pues que efectivamente el 23% del tiempo puede llegar a estar disponible en las mejores condiciones. O sea que si yo tengo instalado 1 megavatio, pues multiplíquelo por 0.23, que ese va a ser la energía que voy a tener en realidad. Y vemos que la energía nuclear, si la asociamos a las horas del año,
de las 8.760 horas del año, puede estar disponible, bueno, el 93, como 8.155 nos da eso. Entonces es una energía en firme que no se va a afectar por variaciones climáticas como el fenómeno del Niño o como la radiación solar o que no hay viento. Veíamos el caso de la semana pasada de lo que sucedió en España, que bueno, aún está en investigación, pero parece que dependían mucho de solar y eólica, y fíjese todo lo que puede llegar a implicar esto. Listo, listo. Ya ahí cerrado el uso el uso más común, que era generación de energía eléctrica. Ahora vamos a pasar a algo muy interesante, y es las tecnologías nucleares sirven para el control de plagas. ¿Cómo? Digamos que un ejemplo que trajimos aquí es el gusano barrenador del ganado. Estos son estos gusanitos que se incrustan en la piel, y bueno, de hecho no es solo el ganado, es cualquier animal de sangre caliente, incluidos los humanos, ¿sí? ¿Y qué pasa? Pues es esta mosca que es del doble de tamaño casi de una mosca convencional, ¿cierto? Y la técnica que se utiliza es irradiar, ¿cierto? Con radiaciones gamma, que ya vimos como cuál era el espectro de las radiaciones gamma, con Cesium-136 o rayos X en dosis mínimas a estos insectos para esterilizarlos. Pero puse este cuadrito aquí particularmente porque van a decir, uy, oiga, qué chévere, eso es nuevo. Es nuevo, en el año 56 lo usaron en Estados Unidos, año 58, 2006 en Panamá. En el 2006 en Panamá lo están usando y esta técnica es muy efectiva. ¿Y cuál es? Se llama la técnica del mosquito estéril. ¿Qué hacen? Crían en masa mosquitos, por ejemplo, el Aedes aegypti. Lo crían en masa, efectivamente se separan los machos de las hembras, esterilizan los mosquitos macho con esta radiación ionizante que veíamos, y esos mosquitos macho se liberan. Por ejemplo, en Panamá lo están haciendo en el tapón del Darién, ¿sí? Para controlar el paludismo y todo esto. Entonces, ya los mosquitos esterilizados compiten con los machos silvestres para aparearse con las hembras, y efectivamente pues esa cría, bueno, no hay reproducción, ¿sí? O sea, las hembras ponen los huevos, pero estos huevos no están fecundados, y es una de las formas de controlar plagas. Fíjese que es otro uso de la tecnología nuclear, y sería buenísimo que la tuviéramos aquí más desarrollada. La irradiación de alimentos. Hay unas dosis controladas de rayos gamma también, digamos que es como de los más, cuando empieza el espectro de radiación ionizante, y aquí simplemente se mejora la inocuidad microbiológica, o sea, se eliminan plagas, patógenos, bacterias, virus, y bueno, también se disminuye el desperdicio. Y ahora uno entiende, bueno, la gente, los que viajan siempre van a un supermercado de Estados Unidos y ven todas esas frutas bonitas como si las hubieran cogido el día anterior, los mangos, los bananos, bueno, todo, pero efectivamente es porque la FDA en Estados Unidos exige que todos los alimentos que ingresen al país sean radiados, y efectivamente unas fresas de durar, pues madre, a mí no me duran nada, la verdad, pero unas fresas 8 días pueden durar hasta 40 días sin perder el gusto, el sabor, y es un tema muy interesante que tampoco lo tenemos aquí. Se haría con radiaciones gamma, y el loguito que se usa es ese que está allá, digamos, se lo verán en muchos países. Ya 60 países han adoptado que sus importaciones de alimentos sean con radiación o pasen por ese proceso. Pero piensen en una persona que exporta banano de Colombia, que exporta mango, que exporta aguacate. A esa persona que exporta un contenedor le toca llegar a Estados Unidos, por ejemplo, y su contenedor se lo mandan para un ladito y le dicen, espérese, pasa por la planta de radiación, y ahí sí, bueno, lo entrega a su cliente. Entonces, es un costo mayor irradiar allá que acá, para los exportadores de frutas y, bueno, verduras, todo el tipo de comida de parte de Colombia. Ahí hay una oportunidad interesante. Simplemente los rayos gamma hacen que las bacterias que están ahí inmersas en, bueno, este ejemplo de las pepitas de las fresas, pues se mueran. Listo, vamos a otro uso en salud. Este es un uso muy interesante porque, bueno, ya el primero que conocíamos, rayos X, ¿no? Ese ya
está súper conocido, pero digamos que hablemos de la tomografía computarizada, que ya son como varios cortes de rayos X digamos, de un órgano del corazón o un hueso, y simplemente es como si le hicieran muchos cortes, entonces se ve pues toda la estructura del hueso o del órgano que se está analizando. Pero esta tecnología que se llama tomografía por emisión de positrones, que se llama, bueno, por su nombre en inglés, PET, lo que hace es combinar una tomografía computarizada con el PET. ¿Para qué? Esto es supremamente interesante. Resulta que, rápidamente, el cáncer, no pueden creerlo, pero el cáncer lo que más le gusta es el azúcar, la glucosa. Entonces, a una persona se le inyecta el flúor 18, un trazador con glucosa, pues digamos, en su cuerpo, y este examen detecta toda la actividad de metabolismo, ¿cierto? En metabolismo, digamos, donde el cáncer ve el azúcar, ahí se genera metabolismo. Entonces, se puede detectar el cáncer de una manera temprana cuando apenas el tumor se está formando, cuando apenas se ven, digamos, los principios, y por eso se combina la tomografía con el PET para dar una imagen mucho más exacta de en qué parte del cuerpo se está formando ese cáncer. Ese ya lo podemos cholear porque lo tenemos en Colombia, pero solo para pacientes diagnosticados. O sea, alguien que ya esté diagnosticado con cáncer y bueno, todo. Aquí en Colombia hay PET, pero para ese nicho de personas. Pero la verdad tiene muchas aplicaciones para salvar vidas. Siguiente, porfa. Vamos a hablar de este mejoramiento de suelos. Es una técnica muy sencilla donde, por ejemplo, en Benín, en África Occidental, allí son unos cultivadores de soya impresionantes. ¿Qué hicieron ellos? Digamos que, bueno, con el Organismo Internacional de Energía Atómica, que es como el líder del tema de energía y aplicaciones nucleares en el mundo, la FAO, hicieron un ejercicio para determinar qué bacterias se necesitan para mejorar las condiciones del suelo. Ellos recomendaron usar, digamos, marcaron el suelo con isótopos estables de nitrógeno 15 e hicieron, digamos, que se hiciera un seguimiento de cómo ese elemento se absorbía en la tierra y cómo afectaba la salud del suelo. ¿Qué hicieron? Pues determinaron cuándo un cultivo utilizaba sí o no ese biofertilizante, qué cantidad de nitrógeno capturaba y efectivamente cuánto capturaba de la atmósfera y cómo dosificar eso. Uno de los beneficios, mire que pasaron en el 2009 de 57,000 toneladas de soya a 220,000 a los 10 años. Una técnica muy interesante, pero fíjese que esta se puede confundir con la siguiente. Esto es mejoramiento de suelos. Ahora la siguiente es mejoramiento de semillas. Es parecido, pero no. Aquí, ¿qué hacen? Pues simplemente se obtienen variedades de cultivo que sean más resistentes a plagas, al cambio climático, a cualquier otro agente patógeno que afecte un cultivo y pues para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional. Este es otro ejemplo también de África, en Sudán, en el noreste de África, también digamos que los mismos organismos pudieron hacer, digamos, o crear un maní que puede crecer con menos agua de lo usual. Y aquí habla de 250 milímetros de agua comparado con 350. El rendimiento aumentó y bueno, esto digamos que se mejoró esa semilla. Entonces, otra aplicación más, mejoramiento de semillas. Aquí los cultivadores a veces pierden cosechas la del café, por ejemplo, se está haciendo en Costa Rica. La broca del café también se está mejorando esos cultivos para que la broca no los ataque. Muy, muy interesante y cómo poderlo hacer. Pero algunas personas dirían, bueno, pero eso nos lo dijo Charles Darwin en la selección natural. Y efectivamente sí, digamos que los cultivos y todo el mundo, todas las cosas se tienden a adaptar de acuerdo a las condiciones donde estén, pero es que esas mutaciones y esa selección natural tardaría muchos años en darse,
mientras que con estas tecnologías nucleares las podemos acelerar. Listo, la siguiente, otra aplicación, desalinización de agua. Digamos La Guajira, por ejemplo, que tiene tanta escasez de agua. Hay dos procesos básicamente, térmico y por membranas. Lo que quiero nombrar aquí es que cualquiera de los dos se puede hacer con tecnologías nucleares. Y en la siguiente vemos un ejemplo, vemos un ejemplo de Pakistán. Pakistán, en Karachi, tienen un proceso de destilación multiefecto, y quiero que miren el año, desde el 2010, o sea, con un reactor de 175 megavatios, desalinizan 1.600 metros cúbicos de agua a día. Bueno, ya dependiendo de la tecnología, cada una va a tener unas ventajas de que el agua deba tener unas calidades, deba tener un pretratamiento. En el caso de esta no. Cada tecnología tiene sus ventajas, pero se puede desalinizar agua. Y otro ejemplo increíble, y es Japón. Japón, la isla de Japón, su agua, la gran mayoría del agua de Japón se produce con tecnologías nucleares. Y digamos que, por ejemplo, bueno, aquí pusimos unos ejemplos, Takahama, Oji, Kata, Henkai, en Fukuoka, producen alrededor de 14.000 metros cúbicos de agua, precisamente a través de los procesos de desalinización. Siguiente, porfa. Ahora, vamos a ver aquí, eso era desalinización de agua, pero ahora vamos a ver aquí análisis de agua. Principalmente, digamos que todos los desastres naturales, inundaciones, erupciones, pueden afectar la población y el medio ambiente, digamos, la disponibilidad de agua. Las catástrofes, debido al cambio climático, pues vemos que estas situaciones, estos fenómenos climáticos se están presentando con más frecuencia. O sea, antes era 1 al año, ahora puede que sean 2, puede que sean 3, ¿sí? Entonces, en muchas regiones, digamos que hay una tecnología para analizar el agua subterránea. Esta foto sí es de acá, esta foto es de Antioquia y es de la minería ilegal de oro. Un compañero de la red nuclear colombiana, Camilo Prieto, estuvo por allá visitando la zona, pero efectivamente con estas tecnologías se puede determinar, digamos, qué tanto se ha contaminado todas esas aguas subterráneas, digamos, con estas malas prácticas de minería ilegal y otros elementos. Entonces, conclusión, fíjense que el 40% del agua para cultivos en el mundo es subterránea. O sea, ya estamos dependiendo full de las aguas subterráneas, no como antes. Y por último, oye, ¿alguien conoce esa foto? Bueno, no han ido. Entonces, es otro uso de las tecnologías nucleares muy interesante, digamos que tiene que ver con la preservación y protección del patrimonio histórico. ¿De qué manera? A través de 3 formas. Uno, digamos que es caracterizar, o sea, identificar las propiedades de un objeto arqueológico, artístico, con gran exactitud, qué elementos se usaron, cuáles no, y ver si es auténtica o no una obra de arte, ver la fecha en la que se atribuye, digamos, la autoría y todo esto. Entonces, la caracterización es muy interesante. Segundo, la datación, ya con otra tecnología que se llama espectrometría de masas con aceleradores, mide la proporción de carbono 14 que está presente en la obra, porque generalmente estas obras fueron hechas, digamos, con elementos orgánicos. Y esta técnica puede determinar la antigüedad de un elemento hasta 50.000 años. Fíjense que es una tecnología muy interesante, la del carbono 14. Y esta, digamos que también es para chulearla, porque la tenemos en Colombia. Esta obra se llama Tótem, que fue de la serie Mutantes, de un artista bogotano, Carlos Arturo Rojas. Son unas figuras antropomorfas hechas con madera reciclada y unos cables. Él trató como de simular, bueno, unas personas, unas caras, yo no sé si le ven la forma de personas a cada uno de esos. Su familia, cuando él falleció, donó la obra al Museo Nacional y la obra estuvo pues guardada un tiempo mientras se decidía qué pasaba. Y en ese momento, digamos que fue atacada por hongos
y por termitas. ¿Qué pasó? Aquí, digamos, en asociación, el Museo Nacional de Colombia con el Servicio Geológico Colombiano, que es el encargado del reactor nuclear, ¿cierto? Hicieron lo mismo, hicieron una irradiación para hacer, digamos, un control como el de, veíamos control fitosanitario, bacterias, virus, hongos, y eliminaron todos los elementos de la obra y efectivamente se encuentra expuesta en el tercer piso del Museo Nacional. Esa sala es el tercer piso del Museo Nacional. Tiene una competencia dura porque está la obra allá al fondo y al frente tiene 4 boteros. Entonces la gente, uy, los boteros, pero esta obra, digamos, tiene esa connotación particular y por lo menos podemos decir que ya en Colombia empezamos a hacer los primeros ejercicios para la conservación del patrimonio histórico y cultural de Colombia a través de tecnologías nucleares. Ahora vamos a ver 2 ejemplos finales y por ejemplo la primera obra es de Vincent Van Gogh y con rayos X en la obra que se llamaba Cabeza de Campesina en Escocia se pudieron dar cuenta de que había un autorretrato oculto dentro de esa primer pintura. Claro, estaba bajo pegamento y cartón, pero él había utilizado ese lienzo de su autorretrato y después hizo otra obra. Esto se llama la técnica de fluorescencia de rayos X. Y la obra de abajo se llama El viejo guitarrista ciego de Picasso. ¿Qué pasó? También se dieron cuenta, digamos, a través de estas tecnologías, que él había reutilizado un lienzo antiguo. Bueno, no sé, no, sí se ve. Y él, digamos que bajo la pintura del guitarrista ciego, él había utilizado otro lienzo. Allí se ve una anciana con la cabeza inclinada hacia adelante y, bueno, en otra parte que no está aquí, una joven madre con un niño de rodillas. Pero esto se pudo determinar con estas tecnologías nucleares. Y aquí pues quiero contarles que digamos que para que se den cuenta todo el espectro que hay de la ciencia y tecnología nuclear, veíamos que hay más de 2.000 aplicaciones, algunas ya en Colombia, para mí pues digamos muy poquitas, pudiéramos aprovechar muchas de todas estas tecnologías que nos brinda la ciencia nuclear. Entonces, pues los invitamos a que nos sigan en la Red Nuclear Colombiana, está en todas las redes, todas. Allí se hace divulgación de la ciencia y tecnología nuclear. Allí tenemos full contenido subido, charlas, conferencias y, bueno, datos curiosos, datos interesantes como los que vimos sobre las tecnologías nucleares. No sé si vamos a hacer un espacio para 3 preguntas o quieran consultar algo. Digamos, al principio de la presentación nos mostró, digamos, como la eficiencia de la energía nuclear, de que es una de las más limpias y la que menos ocupa espacio. Digamos, ¿qué faltaría para que esa sea como la energía principal de consumo o de generación? O pues es igual en el mundo el 70% más o menos es en carbón, ¿no? Hasta donde tengo, no me acuerdo. Hay un mix, digamos que empecemos de arriba para abajo. Francia, el 70% de su energía es nuclear. Bélgica, el 50%. Y hay Estados Unidos, el 20%. Y varios países, en total 42 países han adoptado la generación de energía con nuclear. Entonces nosotros estamos en el otro convito de los países que no la hemos usado para eso. ¿Qué faltaría en Colombia? Es algo muy interesante. Digamos que nosotros tenemos una charla con la Cámara de Comercio pendiente acerca de la ley nuclear. Colombia necesita una ley nuclear para mejorar, digamos, el órgano regulador, actualizarlo de acuerdo a las normativas internacionales. Entonces ya en el Congreso de la República se cursa un proyecto de ley donde se establece la ley nuclear. Digamos que ese sería como el primer pasito, la primer piedra que hay que poner para que efectivamente todo esto se despliegue. Ya en diciembre se radicó el proyecto de ley. Tiene una ventaja muy interesante para cualquier proyecto de ley y es que el proyecto de ley fue firmado por todos los partidos lo firmaron, ¿sí?
o sea, todos, no me lo sé todos, pero todos, Centro, Pacto, Verde, Liberal, Conservador, todos lo firmaron. Entonces es un proyecto que pues viendo todas estas ventajas de las tecnologías nucleares, le haría muy bien al país, le haría muy bien al Producto Interno Bruto, pero la primer partecita es esa ley nuclear y bueno, ya se radicó y esperemos que curse, bueno, en este periodo de tiempo, pero digamos que va muy bien y es el primer inicio para que esto se dé. ¿Alguien más? Tú mostraste en las diapositivas respecto a lo de las frutas, diste el ejemplo de la fresa. Digamos, si eso ya lo están haciendo internacionalmente, ¿lo están haciendo también acá en Colombia o por qué no? Digamos que no, o sea, el Servicio Geológico Colombiano tiene una planta de radiación gamma que se pudiera usar, pero necesita una actualización. Se hizo en algún momento, ya no se está haciendo. Digamos que faltaría una planta de radiación gamma. Allá hay una fuente de radiación gamma en la cual puede servir para hacer eso. Es todos los alimentos, la papa, para que no le nazcan raíces, todo, la verdad, es un control fitosanitario bastante grande, pero digamos que faltaría esa planta hacerle una actualización de todo su sistema para que Colombia lo hiciera. Los exportadores de Colombia tienen que hacerlo cuando llegan allá, ¿no? Pero les toca duro, porque ellos tienen que calcular, aparte de eso, tienen que calcular el tiempo de maduración, por ejemplo, los que exportan plátano, banano. Tienen que calcular el tiempo en el cual el buque se demora 45 días y que se madure su plátano allá, pues con ese riesgo, siendo que lo pudieran enviar de una vez radiado desde acá. Pero es una aplicación buenísima que debiéramos también incorporarla. Ya, listo, un segundo. Buenas noches. Sabiendo que, o sea, a nivel mundial ya se está hablando de transiciones energéticas, buscando el menos uso de petróleo, carbón y todas estas energías que son mucho más contaminantes, porque las empresas colombianas, o bueno, las que hay aquí en Colombia, como por ejemplo Drummond, que se encarga de sacar el carbón, no hace como esta transición a energías nucleares? Bueno, en el caso de Drummond exporta la totalidad de su producción, no nada del carbón de Drummond se queda aquí en Colombia. Y pues efectivamente hay unos países que no hay que mezclar la parte técnica y científica con la parte política, digámoslo así. Y vamos a Alemania cometió este error. Digamos que Alemania, por un tema político, dijeron que iban a quitar la energía nuclear. El año pasado tuvieron que incorporar, aumentar su consumo de carbón, de fuentes de gas natural, porque efectivamente fue un discurso, digamos, netamente político y no se asoció, digamos, al tema técnico y como tal. Pero eso ya se está trabajando. Digamos que hay una persona, por ejemplo, Bill Gates. Bill Gates, que es un poquito visionario, él formó una compañía de reactores nucleares, se llama TerraPower, también lo pueden seguir, y el objetivo de Bill Gates, por ejemplo, con su compañía TerraPower, es reemplazar la parte térmica de todas las generadores de carbón, iniciando en Estados Unidos. Ya el primer piloto se encuentra en construcción en Wyoming. El reactor de él se llama, bueno, el nombre del reactor se llama un Natrium, y efectivamente se prevé hacer eso. En Polonia también, que es un país carbonífero, digamos, netamente, y su generación también tiene una alta componente, ya iniciaron con Westinghouse la migración de unas plantas térmicas a carbón y se espera que el primer piloto esté alrededor del 2031. El de Bill Gates está también como para el 2029. Digamos que es una nueva tecnología de reactores nucleares que se llaman Small Modular Reactors, SMR, los encuentra uno en la literatura, pequeños reactores modulares, y efectivamente ya se pensó en eso. Entonces hay varias compañías, también casualmente el creador de ChatGPT, Sam Altman, también dijo, voy a montar mi empresa de reactores, que eso está como bueno, y él digamos que también prevé, aunque él se enfocó un poco más hacia los data centers, porque los data centers van a
casi que a multiplicar su consumo por 4 en menos de 6 años. Entonces, utilizar pequeños reactores modulares para abastecer todos los data centers. En la actualidad, y es una buena pregunta, hay 80 diseños que el Organismo Internacional de Energía Atómica está avalando, digamos, con todas las simulaciones, pruebas técnicas. Algunos de ellos se encuentran en un estado de madurez mayor. Hay una compañía en Estados Unidos que se llama NuScale, por ejemplo, ya fue aprobado por el gobierno de los Estados Unidos para construir su primer piloto. Otra compañía, Núcleo, bueno, está en Inglaterra, Italia y Francia, también ya está, digamos, montando su primer piloto. Y estos nuevos pequeños reactores modulares se espera que entren de manera comercial a partir del 2028. La verdad, ya están operando. Lo que pasa es que están operando en submarinos nucleares, en portaaviones, y esa tecnología no se ha liberado comercialmente, pero se espera que sí. Listo. Pues mi pregunta, usted comentó antes sobre los países de bajos recursos por el tema de sus reactores nucleares. Me preguntaba si, o sea, Colombia solo tiene un reactor nuclear en el país, ¿no? Sí, pero por ejemplo, países más pequeños, por ejemplo, en África, ya sea Madagascar, Kenia, Eswatini, o por ejemplo en Oceanía, Micronesia, esas islas de Nueva Caledonia y demás, o también en los pequeños países de Asia. ¿Qué capacidades o desarrollos deberían tener ellos para tener su propio reactor? No, la verdad ya están avanzando. Y uno de los países ejemplo es Ghana. Ghana en África ya hizo el primer paso que hasta ahora estamos haciendo nosotros, establecer su ley nuclear, y él estableció una organización con 4 fabricantes y ya está. Pero muchos países, Bangladesh, Emiratos, Ghana, o sea, países, es muy interesante porque es con menor Producto Interno Bruto que el de Colombia. Bulgaria, Mongolia, bueno, en total digamos que el año pasado entraron 10 nuevos países, aquí en nuestra región, San Salvador. El año pasado le llegó a Bolivia su primer reactor de investigación, un poquito más grande que el de Colombia, les llegó de Rusia. Turquía también entró, Polonia, Bélgica. En Japón otra vez reiniciaron porque sí tuvieron una parada con el tema de Fukushima, pero están reactivando los reactores antiguos. Canadá siempre ha estado firme, pero la pregunta es, países con menor Producto Interno Bruto que el de Colombia ya se involucraron y ya están rodando fuertemente con el tema. Perú también, por ejemplo. En la región hay 3 países que tienen energía nuclear: Brasil, México y Argentina, son los que energía nuclear. Ya reactores como el de Colombia, que es de investigación, de producción de radiofármacos para tratamientos de cáncer y eso, están en Perú, el que se está montando en Bolivia, digamos que el que está en Colombia, el IAN R1, aunque no produce todo el espectro de radiofármacos, pero digamos que es la diferencia entre un reactor de investigación y los reactores de potencia. Entonces, sí, digamos, esa es una pregunta, no es de países ricos. El año pasado en la COP29 en Dubái, ya 22 países acordaron triplicar su capacidad nuclear. En la COP28, mentiras, porque fue en Dubái. Y en la COP29 se incorporaron 6 países más. Por ejemplo, aquí en la región, San Salvador se metió de lleno ya para el tema nuclear. Entonces, es muy interesante porque ya nos damos cuenta que no es un tema de plata, de tener billete, no, es un tema de querer aprovechar todo este espectro de tecnologías. Bueno, chicos, muchas gracias y muy amables por su tiempo.